López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula Estados Unidos, también estamos en Telefórmula México. En Telefórmula México estamos en Easy, en este momento al aire en el canal 121. Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153 en Dish. Estamos al aire en el canal 354. Le decía, también estamos al aire en Telefórmula para todos nuestros paisanos, Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y redes a través de radioformula.mx y de lopezdoriga.com y en TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es viernes. Pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo, ¿sí? De todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana y sin duda, muchísimo también de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Termina la semana con el pico más alto de contagios por COVID. En estos días se rompieron todas las marcas de resultados positivos. Es que son dos cosas. Uno es los resultados positivos que da a conocer cada noche la Secretaría de Salud y otros son los contagiados que desconocemos, pero le doy este dato. En lo que va de enero, el Seguro Social ha otorgado más de 600,000 incapacidades médicas a trabajadores contagiados, 600,000. Y se advierte que la próxima semana llegarán al pico más alto. El Estado de México retrocede, semáforo verde amarillo a partir del lunes por el disparo de contagios. Quintana Roo de naranja al rojo, del amarillo al naranja, antesala del rojo. Y la jefa de gobierno dijo que pues a ver qué dice esta tarde la Secretaría de Salud, pero que mientras sigue el verde. Continúa la investigación de este caso terrible, es que no sé ni cómo planteárselo, ni siquiera si tratárselo. Si este bebé de 3 meses de nacido encontrado muerto en el basurero de un penal de Puebla, que la historia es terrible, pero es todavía más grave de confirmarse que podría tratarse de un nuevo modus operandi de la delincuencia para introducir drogas a los penales, ¿sí? Quiero decir a usted que sigue imparable la ola de feminicidios en México. Más de 4,000 feminicidios documentados el año pasado. Ayer la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo que había bajado el 7%. El presidente confirmó todo lo que le informé ayer, que Pemex tomó el control de la operación de la refinería de Deer Park en Texas. Sobre su reunión con la secretaria de Energía de Estados Unidos, dijo que acordaron revisar caso por caso las posibles afectaciones a cada una de las empresas estadounidenses por su reforma eléctrica, como ya han denunciado. Y ojo con esto, un juez ordenó frenar la venta de Banamex debido a una suspensión que le concedió a Oceanografía. Y en el resto del mundo, la ONU urge frenar la propagación del COVID, afirma que sigue siendo una prioridad y alerta sobre no minimizar la variante Omicron. Ante el aumento de contagios de coronavirus, la Unión Europea se alista para aplicar una 4ª dosis de vacuna si es necesaria. En este escenario, Italia corrige y vuelve a limitar a partir de hoy las actividades para los antivacunas. Sin resultados concretos, concluye otro diálogo entre Washington y Moscú sobre la tensión militar rusa en Ucrania. Nadie cede. Confirman que en mayo el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza se va a realizar una reunión de forma presencial. Esta sería la primera desde que inició la pandemia hace prácticamente 2 años. El Papa Francisco asegura que se hará justicia por el caso de abusos sexuales de curas. Esto a un día del informe independiente que acusa al Papa emérito Benedicto XVI de encubrir casos cuando era arzobispo de Múnich. El próximo presidente de Chile, Gabriel Boric, dio a conocer su gabinete conformado en la mayoría por mujeres. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos.
Bien, pues vamos con toda la información de este viernes 21 de enero. Viernes 21 de enero, la semana termina con el más alto índice de contagios, de resultados positivos de pruebas por COVID. Los contagios son muchísimos más desde que inició la pandemia en marzo del año 2020. Estamos en enero de 2021, lo que se había domado y lo que era breve y transitorio. Seguimos en la pandemia. Hoy el presidente López Obrador habló de su encuentro ayer por la tarde en Palacio Nacional con la secretaria de Energía de Estados Unidos, y obviamente que no hubo ningún choque, como les decía usted, si el presidente Biden, que además está encantado con el presidente López Obrador mientras le mantenga el tema migratorio, todo lo demás no le importa a Biden. La única prioridad que tiene es que contenga el gobierno del presidente López Obrador a los migrantes. Eso es todo. Como Trump, ¿sí? Igualito. En eso coinciden. Bueno, pues lo que acordaron, según dijo el presidente López Obrador, es que cuando se apruebe la reforma, el presidente ya dio por descontado que se apruebe, cuando se apruebe la reforma eléctrica, van a revisar caso por caso a todas las empresas estadounidenses que se dicen afectadas por esta reforma. Estamos hablando de unas 80 empresas. Sara Pablo. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que acordó con la secretaria de Energía de Estados Unidos revisar caso por caso de aquellas empresas del sector eléctrico que pudieran verse afectadas con la iniciativa de reforma que se discute en el Congreso y que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Los detalles más adelante. Gracias. Jenny Valencia. Te informo, Joaquín, que en un mismo evento, Jennifer Granholm, secretaria de Energía de los Estados Unidos, confió que se resuelva el debate de la reforma energética y puedan transitar hacia las energías limpias. Sin embargo, Rocío Nale, secretaria de Energía, advirtió que esta transición no será de un día para otro y el CSE reiteró que les preocupa la emisión de carbono. El detalle más adelante. Aquí ya hubo más discusión, ya habló el sector empresarial al que no dejaron hablar en esos foros parlamentarios abiertos. ¿Qué tal que son abiertos, si fueran cerrados? Y ahora voy a ir contigo directamente, Javier Giles. ¿Qué responde el INE? Joaquín, este viernes en el Instituto Nacional Electoral anuncian que ninguno de los 11 consejeras o consejeros tiene pensado renunciar al cargo. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, asegura que la animadversión contra el INE y algunos consejeros es porque este instituto trabaja para las y los ciudadanos y no para algún grupo político. Más adelante la información. Y claro que hay un gran rechazo de nuestro medio por este fallo de la Suprema Corte, que ahora yo le voy a tener que decir, el doctor López-Gatell dio a conocer que 60,000 muertes sería una cifra catastrófica por COVID. El doctor López-Gatell mintió, o sea, ahora le voy a tener que decir, el doctor Hugo López-Gatell dijo que 60,000 muertes sería una cifra catastrófica. Noticia. El doctor López-Gatell mintió. Pues también eso es una noticia, no es una opinión. Ahora vamos a tener que separar lo que es opinión de lo que es noticia, de lo que es información, de lo que es comentario. Pues, ¿saben qué? Hijo, se los iba a decir, pero a ver cómo le hace. Juan Antonio Jiménez, ahora resulta que un juez dice, por si le faltara algo a Banamex, como escribí en la columna de hoy, en Milenio, que está en mis redes, sí, le puse Banamex, ¿cuándo, cómo, cuánto y AMLO? Sí, porque la última palabra de comprador mexicano la va a tomar el presidente López Obrador. Desconocen una cosa, que Citi es una empresa que está supervisada por el gobierno de Estados Unidos, por los órganos reguladores de Estados Unidos, y también es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Pues el gobierno de Estados Unidos y estos órganos reguladores también van a tener que autorizar a quién le venden. ¿A quién le vende Citi? Que es otra cosa, porque creen que es un asunto de aquí. Bueno, pero mientras tanto un juez congeló la venta por un asunto de oceanografía. Te escucho, Juan Antonio Jiménez. Un juez del Tribunal Superior de Justicia otorgó medidas cautelares a la empresa Oceanografía a fin de frenar la venta de Citibanamex, compañía propiedad de Citigroup, anunciada en días pasados, según lo dio a conocer a través de un boletín Jorge Betancourt, apoderado legal de dicha empresa. Los detalles, Joaquín, más adelante. Bueno, pues el PAN y el PRD batearon a Roberto Palazuelos al diamante negro para ser su candidato al gobierno de Quintana Roo. Maru Rojas, ¿qué pasó?
Joaquín, reunión de casi 6 horas anoche. Las dirigencias nacionales del PAN y PRD le dicen no al diamante negro Roberto Palazuelos. Seguirán en alianza solo sin el PRI para buscar repetir en la gubernatura de Quintana Roo con la diputada federal que dejó la bancada del Verde. Se sumó a las filas del Sol Azteca para en esta candidatura ir con PAN, PRD y un partido local. Laura Fernández ya se registró, solo espera su constancia del instituto local. El avance. Es decir, toda la oposición, entre comillas, o lo que queda de ella, trabajando a favor de Morena en Quintana Roo. El PRI va por un lado, el PAN con el PRD, prácticamente no existen allá, van por otro lado, que con un partido local. ¿Y para quién están trabajando? Ya sabe, como en Hidalgo, como en los estados donde va a haber, en Tamaulipas, donde va a haber elecciones este año, están trabajando para Morena. ¿Cómo? Por la vía de la división, por la vía de la división, la fragmentación de este bloque opositor, que ya vio para lo que duró, ¿no? Y para lo que sirvió. Bueno, Israel Aldave, mientras tanto, hablando de... Joaquín, la senadora Maribel Villegas, quien prácticamente ha militado en todos los partidos políticos, PRI, PRD y Verde, ahora anuncia que deja el Movimiento de Regeneración Nacional para sumarse a Movimiento Ciudadano, de quien buscará ser candidata a la gubernatura del estado de Quintana Roo. Joaquín. Sí, son los principios, y si no te gustan estos, tengo otros. Miren, la senadora Maribel Villegas ha sido priista, perredista, ha estado en el Verde, ahora estaba en Morena y deja Morena para irse a Movimiento Ciudadano para ser candidata. Esos son principios, ¿sí? No le faltó más que el PES ya desapareció. Pero repito, PRI, PRD, Verde, Morena y ahora Movimiento Ciudadano, le faltó el PAN. Bueno, tiene tiempo, siempre tiene tiempo. Vamos a unos anuncios. Y después de los anuncios, ahora que ya se había acabado la toma de casetas, como anunció el presidente por su autoridad moral, pues la necia realidad, sí, los normalistas de Ayotzinapa tienen tomada la caseta, como acostumbran todos los fines de semana, ¿sí? La que está por Chilpancingo, en la autopista del Sol, así que si usted va para Acapulco, a Palmar, antes eran 50 pesos, ya le subieron a 100. En Campos Elíseos, 2 ladrones le roban un reloj a un hombre, su escolta trata de evitar, pero cuando estaba en eso, un tercer delincuente lo atropelló con todo y escolta. Ahí sí que son las bandas estas bandas antes eran las de los Rolex, le decían, ¿sí? Pero ¿en dónde? En Campos Elíseos. Y va a ver cómo cierra esta semana, vamos a ver con la 4ª ola de esta pandemia. Y sale de Chiapas la primera caravana migrante de este año. Vamos a ver dónde los acomodan y cómo los contienen. Continuamos. Quédense aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo lo tiene López Dóriga después de estos mensajes. Bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había sancionado a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por intervenir en el proceso electoral, lo que constitucionalmente tienen prohibido. Pero pues ahora ya le reviraron. Leopoldo Espejel. Joaquín, la Conferencia del Episcopado Mexicano rechazó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a su juicio confirmó la violación al principio constitucional de separación Iglesia-Estado, atribuida a 4 ministros de culto, quienes previo a la elección del 6 de junio realizaron expresiones con tintes proselitistas para presuntamente influir en el voto ciudadano. Joaquín. Gracias, Rocío Galván. Pues ya tenían al asesino del periodista, ya habían celebrado allá en Baja California. Ya lo tuvieron que soltar. ¿Por qué? Porque no era él. No era él. ¿Y qué? Pues va a quedar impune como 9 de cada 10 asesinatos de periodistas, según datos del subsecretario de la subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas. 9 de cada 10 asesinatos de periodistas en la impunidad. Por eso lo sigan matando. Por eso. Te escucho. Adelante, Rocío. Hola Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que Ángel N., sospechoso en el asesinato de Margarito Martínez Esquivel, fue liberado por las autoridades de la Fiscalía la tarde del jueves, pero dijeron que sigue la investigación, mientras que el funeral del periodista se llevó a cabo en la zona Río de aquí de Tijuana con cientos de personas que acudieron a despedirlo. Los detalles te los platico más adelante. Pues decían que no, pero sí está aumentando obviamente la ocupación en los hospitales. Enrique Hernández.
¿Qué tal, Joaquín? Te informo que a medida que la variante Omicron avanza, las tasas de ocupación hospitalaria se disparan rápidamente en la Ciudad de México. Desde principios de enero se estima que los niveles de ocupación se han duplicado según la base de datos oficial. Para la disponibilidad de hospitales públicos, de 383 pacientes en hospitales públicos y privados que había a principios de año, según datos de la Ciudad de México, la cifra pasó a 1,441. El reporte que te tengo, Joaquín. Sí, y es que no cede Héctor Herrera. La pandemia no cede, Joaquín, ya que en las últimas 24 horas se reportan 50,373 nuevos contagios, 342,788 casos activos y más de 4,5 millones de casos acumulados. Suman ya desafortunadamente 302,380 fallecimientos. Claro, más el factor de incremento de la mortalidad, de exceso de mortalidad, que lo lleva a los 646,000. Y voy contigo. Leopoldo Espejel, en Quintana Roo, de amarillo pasa a naranja. Aquí en la Ciudad de México se mantiene verde, dijo Claudia Sheinbaum, hasta que diga la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Pues porque así es. Y para que no haya problema con el vecino de enfrente ahí en Palacio. Y en el Estado de México, sí, Alfredo del Mazo tomó la decisión de verde a amarillo. Te escucho. Joaquín, derivado del aumento en los contagios por la variante Omicron de COVID-19 en el Estado de México, a partir del próximo lunes 24 de enero, la entidad regresa al semáforo epidemiológico de color amarillo. Así lo confirmó el gobernador Alfredo del Mazo. Es de referir que en este contexto, ayer el mandatario mexiquense, a través de sus redes sociales, confirmó haber dado positivo a la enfermedad con síntomas leves. Joaquín. Gracias. Y Leonel Palacios, Fórmula Chiapas, ahí viene otra caravana. Joaquín, buenas tardes. Ha partido la primera caravana migrante de Tapachula con un poco más de 500,000 de personas de diferentes nacionalidades. Están hartos por la negativa del Instituto Nacional de Migración, que no facilita documentos para llegar a la frontera con Estados Unidos. Además, cansados de mentiras, abusos y extorsión, sostiene el venezolano Bulvaro Arlindo, quien afirma han solicitado refugio, pero la Comar no les concede ni citas. Es el reporte. Buenas tardes. Y ahí está la Guardia Nacional, de muro, de contención. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Viene un fin de semana frío. ¿Qué tal, Joaquín? Durante el fin de semana, la masa aire polar ártica cubrirá gran parte de Estados Unidos y México. Condiciones extremadamente frías con vientos helados bajo cero se esperan a lo largo de las zonas montañosas. 2 tormentas invernales con la propagación de humedad y nublados estarán ocasionando chubascos, llovinas y neblinas y nevadas en zonas montañosas del norte y centro de la República. Vientos del norte muy fuertes en el Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Joaquín, muy buenas tardes. Ahí está la alerta, pues. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. La Organización Mundial de la Salud recomendó una dosis reducida de la vacuna anticovid de Pfizer, esto para menores de 5 a 11 años. Aunque las elecciones presidenciales en Brasil serán hasta el próximo mes de octubre, las encuestas ya dan una ventaja al expresidente Lula da Silva sobre el actual Jair Bolsonaro. El gobierno británico rechazó investigar el presunto chantaje denunciado por conservadores para frenar la renuncia del primer ministro Boris Johnson, esto por el escándalo de las fiestas prohibidas en la pandemia. La justicia de la Santa Sede ordenó a Paolo Cipriani y Massimo Tulli, exdirector y ex subdirector del Banco del Vaticano, pagar más de $45 millones, esto como una indemnización por su mala gestión. Y murió a los 74 años el ícono del rock Meat Loaf. Su álbum Bat Out of Hell es uno de los 10 discos más vendidos de todos los tiempos, Joaquín, además de que protagonizó unas 65 películas. Descansa en paz. Descansa en paz. Y bueno, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas en este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 46 centavos. Aquí en Ventanilla se vende en 20 pesos con 83 centavos, en los bancos hasta en 20.96. El oro en el mundo, $1.13. En México, un euro se vende en este momento en 23 pesos con 90 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El barril de petróleo se mantiene en niveles no vistos desde hace 9 años. Se está reportando, Joaquín, en $81.09. Registra una variación negativa de 4 centavos de dólar respecto al precio previo y sin embargo se encuentra $25.99 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 el barril. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? Ya sabe, lopezdoriga.com. ¿Y dónde está lopezdoriga.com? Ya sabe que está donde esté usted, ¿sí?
donde esté usted en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, con información en tiempo real. Ahí está la principal, Evade Sheinbaum, de semáforo COVID. A ver, Evade Sheinbaum dar semáforo COVID en Ciudad de México esperará a que la Secretaría de Salud lo notifique. O sea que ella dijo, yo me lavo las manos, sí, y que con gel, claro, y que sea la Secretaría de Salud la que informe. También recuerdo que le invito a que forme parte de esas plataformas. ¿Sí? En YouTube en YouTube le invito a que se suscriba al canal, que soy López Dóriga. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram soy López Dóriga. Les recuerdo que toda la información la tiene en Telegram, en Spotify, y que le invito, por supuesto, a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, y que en esta tarde de viernes 21 de enero de este año de 2022 le voy a tener a usted todo esto. Más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Les recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Que tengan un estupendo viernes. Voy a ir contigo, Carlitos Pena, director de TRC. Es viernes de la salud. Pues, no crean que solo hay martes de la salud en Palacio. Aquí también hay viernes de la salud con cifras reales. Te escucho, Carlitos Pena. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Así es viernes, un poco de darle la repasada a los números de la pandemia. Cifras oficiales antes del exceso de mortalidad: 302.390 muertes según la Secretaría de Salud. Si le sumáramos el exceso de mortalidad asociado a COVID, que son cerca de 150,000 casos, estaríamos hablando de más de 450,000 muertes. Esta cifra difiere un poco a la que comentas a veces de 650,000, porque las de 650,000 incluye cualquier exceso de mortalidad de cualquier enfermedad, que en su mayoría tienen asociaciones a COVID. Esta que te reporto es la declarada por la Secretaría de Salud, que es asociada completamente a COVID. Es decir, ellos aceptan que hay 150,000 personas más en exceso de mortalidad. Es decir, la cifra de 451,000 prácticamente es una cifra que proporciona la Secretaría de Salud, mi querido Joaquín. En cuanto a contagios, sí. Carlos, nada más un paréntesis, porque la Secretaría de Salud al 20 de noviembre, que es cuando agrega el exceso de mortalidad, dijo que muertes relacionadas con el COVID, 646,000. Así es, dice 646,451, lo que dice de funciones en exceso en todas sus etapas, no solamente por COVID, sino por todas las causas posibles. Y luego en la misma tabla, querido Joaquín, tiene una columna donde dice exceso asociado a COVID-19, donde marca las 451,864 que te estoy comentando. Es decir, la misma tabla la divide en dos. Ellos dicen que de estas 646,000, hay alrededor de 200,000 que no se asocian completamente a COVID, según el dicho de la Secretaría de Salud. En cuanto a contagios, o más que contagios, pruebas positivas, llamémosle así, en cuanto a casos positivos, esta semana es récord, nunca antes visto, cerca de 300,000 contagios esta semana, 288,000 para cerrar números. Nunca se había visto un pico como tal. Lo más que habíamos visto era la semana anterior, 202,000, y en la tercera ola, que estamos hablando por ahí de noviembre del año pasado, 129,000 casos en una semana. Hoy, casi 288,000. Y el tema que quisiera centrarme, mi querido Joaquín, porque creo que va a empezar a preocupar nuevamente el tema de las defunciones. Hoy México amanece como la octava país con más muertes en un día. El día de ayer murieron 278 personas, el día de antier murieron casi 300 personas. Es decir, ya estamos otra vez, lamentablemente, en el top 10 de muertes por día. Estados Unidos sigue encabezando la lista con más de 2,000 defunciones en un día, pero México se coloca en lugar número 8 ayer. En cuanto a muertes, está creciendo. Ya traemos un promedio, más o menos un promedio entre 280 y 300 muertes diarias. Esta semana, junto con la pasada, han sido en crecimiento. Esta semana van, en reporte, Joaquín, 1,478 muertes esta semana que estamos cerrando los jueves. La anterior fueron cerca de 1,000 casos o 1,000 muertes. Es decir, llevamos 2 semanas consecutivas, repito, 2 semanas consecutivas, creciendo el número de muertes.
no solamente el de casos positivos. Ojo aquí, tenemos que estar muy pendientes. Estábamos un poco no tan alarmados todavía porque las muertes no estaban creciendo. Ya están creciendo, por lo menos en las cifras oficiales. En lo que va de enero, Joaquín, van 2.846 defunciones según cifras oficiales. 2.846. A este ritmo que traemos de cerca de 280, 300 defunciones diarias, con 10 días que nos faltan para terminar el año, pues lo vamos a estar cerrando arriba de 5,000 casos, casi 6,000 muertes, lo que nos llevaría a pensar que ya superaríamos las que se registraron en diciembre y en noviembre, que fueron 5,000 casos aproximadamente. Es decir, otra vez vamos para arriba en tema de muertes. Ojalá estemos equivocados, ojalá bajen en estos días que vienen, pero parece, por lo menos en la estadística de las 2 últimas semanas, que las muertes también están creciendo, querido Joaquín. Estamos en el 4º lugar a nivel mundial de muertes, con las cifras que te daban más de 450,000 personas que han muerto. Estamos en el 4º mundial y seguimos todavía en el lugar número 8 en muertes por millón de habitantes a nivel mundial, Joaquín. Y eso, en el caso de los contagios, que somos el país que menos pruebas hace en Latinoamérica. Ahora, te voy a decir, el presidente dijo que México era uno de los países, ya te lo había dicho, pero te lo recupero, que menos contagios tenía por millón de habitantes. Bueno, si habla de contagios, a lo mejor tiene razón porque somos los que menos pruebas hacemos. Si es de muertes... Sí, no, de muertes. Si es de muertes, no. Si es de muertes, por lo menos la estadística de la Universidad Johns Hopkins, que es la que todos tomamos como referencia en todo el mundo, México está a la par de Brasil y a la par de Rumania con cerca de 3,000 muertes por cada millón de habitantes. Por lo menos las cifras que da la Universidad Hopkins. ¿En qué lugar estaría? En el octavo peor en el mundo. El primer lugar lo sigue encabezando Perú, seguido de Bulgaria, Hungría, República Checa, Croacia, Eslovaquia, Rumania, Brasil y México. Sería el segundo país de Latinoamérica. Brasil encabeza la lista y abajito de Brasil estaría México, en muertes por millón. O sea, estaría primero Perú, Brasil y luego México, ¿no? Así es. O sea, pero bueno, el ser el 8º lugar mundial del número de muertes por millón no es lo que dijo el presidente, ¿eh? No es ninguna buena noticia, y menos ser el 3º en Latinoamérica, tan solo abajo de Perú y Brasil. Así, ahí está el detalle. En fin, bueno, Carlitos, pues, y la hospitalización en aumento, obviamente. Así es, parece que la red Irak está marcando que ya está creciendo también 2 semanas consecutivas en crecimiento. Es difícil dar la estadística exacta, sí la están dando, pero es difícil porque cada semana ya habían quitado camas y las están regresando en algunas entidades. Por ejemplo, entidades que estaban ya un poco saturadas como Aguascalientes y otras más estaban marcando ya 76% de ocupación, pero ya parece que a partir del lunes va a bajar porque ya agregaron camas que ya habían quitado. Entonces esta estadística todavía no está muy clara hasta no saber cuántas camas van a quedar en cada entidad. Bueno, yo doy un dato, el Hospital ABC de Constituyentes, de Observatorio, que era el Hospital COVID del Centro Hospitalario México ABC, ya está saturado otra vez. Otra vez van a tener que agregar camas o agregar espacios para poder poner camas. En fin, gracias Carlitos Pena, director de TRC. O sea, nada más repíteme, los muertos que van este mes, cuando el gobierno repite una y otra vez que ya se mueren menos, como si estos 2,500 muertes de este mes no fueran 2,500 tragedias, como si una sola muerte no fuera una tragedia. Es el discurso político. Así es. Sí, ¿mande? 2,846 muertes en lo que va de este mes, faltando todavía 10 días para cerrarlo, con un promedio aproximado, según los últimos cortes de 5 días, de 280 muertes diarias. Ahí está, 280 muertes diarias, dice el gobierno que son, sí, efectivamente son menos muertes. Pero, doctor López-Gatell, son muchas muertes, 280 muertes diarias. Es que es el manejo político de una crisis sanitaria. Ahora voy a ir contigo. Gracias, Carlitos, que estés muy bien. Voy contigo, Javier Giles. ¿Qué dicen? Ahora sí, ¿qué dice el INE? Que no se va nadie, que nadie se mueve. Te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Este viernes en el Instituto Nacional Electoral nos están informando que ninguno de los 11 consejeras o consejeros tienen pensado renunciar al cargo. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha asegurado que la animadversión contra el INE y algunos consejeros es porque se trabajan todos ellos por las y los ciudadanos y no para algún grupo
o poder político. No es la primera vez desde que la presidencia de la República, desde la dirigencia del partido Morena y partidos afines, desde la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues les han mandado mensajes indirectos y directos a consejeras y consejeros del INE, pues que renuncien, no solamente por poner tantos peros y pretextos para no hacer bien la revocación de mandato, sino porque desde su punto de vista trabajan para favorecer a los partidos políticos que otrora gobernaron al país y algunos estados. En el INE están informando este viernes que nadie renuncia. Antes el presidente del INE, pues Lorenzo Córdoba, pues ha señalado que el INE no le interesa tener conflicto con nadie, pero es obvio que la animadversión que proviene de estos personajes de la política se ha convertido ya en hostigamiento. Lorenzo Córdoba presume que tanto enojo de estos personajes podría provenir de que porque el instituto está trabajando para la ciudadanía y no para el partido en el poder. Parte de lo que hoy informan en el INE, Joaquín. Bien, gracias, porque como le dije aquí, ponle nombre, Lorenzo. Ponle nombre a ese presidente López Obrador. Aquí se lo puso finalmente. Y voy contigo, Juan Antonio Jiménez, porque ahora resulta que a la incertidumbre que tiene Banamex, porque, repito, es muy diferente la operación de 2001 a la de hoy. En 2001 lo que se anunció fue la compra de Banamex. Se la compró Citi. Ahora en 2022, ¿qué se está anunciando? La venta de Banamex. ¿A quién? Pues al mejor postor. Ya es la incertidumbre. ¿Quién lo va a comprar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En cuánto? ¿Quién? ¿Quién lo va a comprar? Pero ahora hay un obstáculo más, que lo resolverán los abogados, pero por lo menos al día de hoy hay este recurso de Oceanografía, esta empresa de Amado Yáñez, que lo metió a la cárcel en el gobierno de Enrique Peña Nieto, estuvo en la cárcel por fraude, se dijo, de Oceanografía, le embargaron los barcos, en fin. El hecho es que él, por una denuncia que tiene contra Banamex, porque Banamex lo acusó de un fraude, ¿sí?, por unos 500 o 600 millones de pesos, dice que ni hablar, que mientras no resuelvan su fraude no se puede vender Banamex. Tú lo tienes, Juan Antonio Jiménez. Gracias, Joaquín. Un juez del Tribunal Superior de Justicia otorgó medidas cautelares a la empresa Oceanografía, con lo que se suspende momentáneamente la venta de Citibanamex por una demanda interpuesta en el 2019 por dicha empresa naviera. El juez 71 del Tribunal Ordinario de lo Civil en la Ciudad de México, Mario Salgado Hernández, exhortó al Banco Nacional de México a abstenerse de realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva este juicio principal. Tampoco podrán realizar acuerdos, asambleas o cualquier acto corporativo tendientes a aprobar, vender, donar o cualquier medio para afectar la cartera de clientes activos y pasivos de bienes y servicios que menoscaben el valor de la institución y su salida del suelo mexicano. Por otra parte, el juez dio un plazo de 5 días a esta empresa de Oceanografía para exhibir una garantía de $260 millones a fin de ejecutar la suspensión de la venta de Citibanamex. El dinero de la garantía equivale al monto de la demanda que la naviera culpa a Banamex de desencadenar mediante una denuncia de fraude hecha en el 2014 con la intervención del gobierno que la llevó a la quiebra. Joaquín, el reporte. Gracias, muchas gracias. Y voy a ir contigo ahora. Voy a ir contigo, Maru Rojas. El PAN y el PRD. Imagínense, el bloque opositor va a ser en Quintana Roo, PAN y PRD. El PAN, como está dividido, y el PRD, pues minimizado, sí. Pero ahora dicen que no quieren al Diamante Negro como su candidato. Te escucho. Y salió muy enojado de esta reunión que duró casi 6 horas. Las dirigencias nacionales del PAN, Marco Cortés y de Jesús Zambrano del PRD estaban ahí y nos dio la entrevista el coordinador de los diputados federales periodistas que hará su plenaria en Cancún, Quintana Roo, para apoyar a esta candidata de PRI, PAN y un partido local que deja la bancada del Verde Ecologista y ahora con los colores de estos partidos busca repetir en la gubernatura de Quintana Roo la fórmula PAN-PRD como hoy la tiene el gobernador actual, así lo dijo. La verdad es que cuando tienen 3 candidaturas muy competitivas, pues no es una decisión fácil la que se tiene que tomar. Llegamos a un buen consenso y vamos con Laura Fernández y vamos a ganar la gobernatura de Quintana Roo. Vamos a mantener en la alianza nacional PAN-PRD como es hoy el gobernador Carlos Joaquín.
Y la propia candidata nos dijo por qué dejó las filas del Verde Ecologista y era diputada federal por este partido ecologista y ahora se pasa a la bancada del Sol Azteca para competir, sobre todo nada más para competir por esta gubernatura. Así lo dijo Laura Fernández. En el Partido Verde se cerraban los espacios, puesto que ellos ya de manera anticipada habían confirmado la coalición en donde postularía Morena a la gobernatura del Estado. Creo que los espacios se dan una sola vez en la vida. Vamos con mucho ánimo, con mucho empeño en esta incursión de esta candidatura. Ya nada más está esperando la constancia del Instituto Electoral Local, ya fue inscrita por estos partidos, Joaquín. Gracias, Maru Rojas. Yo voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios estoy buscando a Palazuelos, sí, al Diamante Negro para que nos diga, oye, que te batearon el PRD porque su proyecto era ser candidato y bueno, él decía que gobernador, entonces vamos a ver qué dice. Espero encontrarlo, por supuesto. Yo voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios espero ya tenerle a Palazuelos y muchísima más información. ¿Qué dice la Iglesia Católica a la sanción que le puso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por intervenir en temas políticos? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Tenemos más información para usted después de estos mensajes. Más información con Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. El Estado de México retrocede en semáforo verde-amarillo a partir del lunes por el disparo de contagios. Quintana Roo a naranja, antesala ya del rojo, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México pidió esperar a lo que diga esta tarde la Secretaría Federal de Salud. En lo que va de enero, el IMSS ha otorgado ya más de 600,000 incapacidades médicas a trabajadores contagiados y se advierte que la próxima semana llegue a un punto todavía más alto. Un juez civil ordenó frenar la venta de Banamex debido a una suspensión que le concedió a Oceanografía. El presidente López Obrador informó que acordó con la secretaria de Energía de Estados Unidos revisar caso por caso las posibles afectaciones a empresas norteamericanas, esto por la reforma eléctrica. Concede en suspensión provisional al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, Juan Manuel del Río, con lo que podría salir de la cárcel. PAN y PRD le cierran la puerta a Roberto Palazuelos, esto para la candidatura al gobierno de Quintana Roo. Su candidata va a ser una diputada que llegó al Partido Verde para irse ahora al PRD. La CIRT va a impugnar la sentencia de la Suprema Corte sobre la diferencia entre contenidos de información y opinión en programas de radio y televisión. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias. Bueno, pues para el fin de semana tengo 3 libros. Primero, este que está extraordinario, Crónicas Transatlánticas, de batallas, amores y otros exilios, de Luis de Llano Macedo. ¿Sí? Son las crónicas, pues, de su niñez, la familia de don Luis de Llano, de su padre inolvidable. Está lleno de recuerdos, de fotos, de personajes, de historia. Muchas gracias. Gracias, Luis de Llano Macedo. Después tengo aquí 2 libros más. Sí, se llama Gabriel García Márquez, Camino a Macondo, Ficciones, 1950-1966. Este es editado por Diana. Y pues, todo lo que sea Gabriel García Márquez, ya sabe que aquí me encanta. Y mire lo que me encontré buscando entre mis cosas. Esta joya también, ¿sí? Este es un libro que compré en Buenos Aires, tiene que haber sido a principios en el año 1971, Editorial Sudamericana. Estaba yo descubriendo García Márquez y mira cómo está, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Mire, el libro se llama, ¿sí?, La mala hora. Y entonces cuando me lo dedicó Gabriel García Márquez, me dijo, la mala, lo tachó, entonces dijo, la buena hora para Joaquín. Gabriel García Márquez. Qué maravilla, ¿no? Son de esas joyas que, del privilegio de este oficio, de haber podido conocer y tratar y gozar a alguien extraordinario, escritor, pero todavía mejor como persona, como Gabriel García Márquez. Bueno, pues, ¿usted ha oído hablar del Teatro Blanquita? Sí, pero no, perdón, del Salón Ángeles también. Teatro Blanquita, pues desapareció. Lo recuerdo que lo rescató Manuel Camacho Solís cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal.
de 1988 a noviembre de 1993, ¿sí? Y luego se perdió. El Salón Los Ángeles ha sobrevivido a todo y a todos. Querido Froilán, cómo gozaba el Salón Los Ángeles, pero ahora resulta que pues que lo clausuraron, vendieron las actividades y le aprecio a Miguel Nieto, que es el director del Salón Los Ángeles. Quien no conoce el Salón Los Ángeles, dice, no conoce a México. Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a tu auditorio. No te puedo dejar solo, Miguel. Te dejo tantito solo y clausuran el Salón Los Ángeles. Pues es mi culpa, Joaquín, por no tener los documentos en regla. ¿Qué documentos te faltan, Miguel? Pues los importantes, el programa de protección civil, la revalidación de la licencia, en fin, pero afortunadamente ya estamos en contacto con la alcaldía, están en plan de facilitarnos el proceso para tener todo en orden y continuar con este 50º año en el que estoy yo y 85 que lleva el salón. Oye, siempre cuando hablo de Los Ángeles me acuerdo del gran Froilán. Gran compadre, ¿no?, mío y buen amigo nuestro. Sí. En paz descanse. Lamentablemente falleció, pero cuando yo ahí regrese al Ángeles, ahí voy a ver a Froilán sin duda, porque no me lo puedo imaginar a Froilán sin el Ángeles, ni al Ángeles sin Froilán, ¿no? Bueno, pues mi compadre y yo con otras personas iniciamos el movimiento de la rumba escultura en 1976. Claro. Me acuerdo perfecto. Y culminó en el 2014 cuando la UNESCO declaró que la rumba cubana era cultura. Y fíjate, ustedes adelantaron a la UNESCO. Algunos años. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo abre? ¿Cómo va el tema? ¿Qué hay? Bueno, lo que hay es que nosotros tenemos que ordenar toda nuestra cuestión administrativa. Estamos viendo pues por todo, o sea, todo lo que tenemos que hacer y presentar la documentación, pasar por todos los trámites de la documentación y esperemos que poder reabrir. No sé cuánto tiempo se lleve este procedimiento, pero insisto, pues es culpa nuestra por no llevar las cosas a tiempo. Han sido tiempos difíciles, la pandemia nos golpeó muy fuerte y bueno, nosotros además tuvimos otro golpe muy fuerte ahora en noviembre porque la persona que llevaba el Salón Los Ángeles, que era mi mamá, falleció el 20 de noviembre. Entonces eso nos puso en otro brete, pero pues tenemos que salir adelante, tenemos que salir entre todos juntos porque vienen tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles, hay que reactivar la economía, hay que hacer muchas cosas. Y esperemos... Así es. Dime. No, pues esperemos que podamos avanzar con la celeridad. Insisto, la pelota está en nuestra cancha, nosotros somos los que tenemos que conseguir toda la documentación, rehacer el programa de protección civil, en fin, revalidar licencias y la alcaldía está en el mejor de las actitudes para facilitarnos todo, para cumplir con nuestras obligaciones. Pues qué bueno, yo quiero recordar que el Salón Ángeles es un lugar extraordinario, donde además no se consume alcohol, ¿verdad, Miguel? Bueno, eso era antes, ahora ya cambiaron los reglamentos y ya hay consumo de alcohol. Debo decir de todas maneras que el Salón Los Ángeles, como en general los salones de baile tradicionales, como el California no se vende alcohol ahí, ese se quedó como estaba, y Los Ángeles tiene un promedio de consumo muy bajo, sobre todo los días tradicionales, los martes y los domingos. Y en eventos especiales, como cuando llegó a ir Willy Colón o Rubén Blades o Celia Cruz en su momento, pues sí hay más consumo de alcohol que nos ayuda a pagar también los costos de esos bailes. Claro. Oye, el California Dancing Club lo acabas de mencionar, ¿no? Sí, somos los únicos dos que quedamos, bueno, de los años 30 y 40 nada más queda el Salón Los Ángeles. Y el Salón California inauguró en 1954. Nosotros ya llevábamos casi 20 años cuando ellos abrieron.
En fin, pues ojalá se recupere, se arregle todo, se resuelva y ojalá de pronto podemos estar ahí. Ahora sí que me dará mucho gusto saludarte, Joaquín, que estés muy bien. Yo también, querido Miguel, te mando un abrazo y ahí nos veremos para tomarnos un alguito, ¿no? Esperemos que sí, por supuesto. Venga, te abrazo con cariño, que estés muy bien, Miguel Nieto, director. Abrazo, querido Joaquín, que estés muy bien. Igual, que estés muy bien del Salón Histórico, ¿sí? Salón Los Ángeles. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, el episcopado mexicano le responde al Tribunal Federal Electoral que determinó que varios ministros, que varios sacerdotes, entre ellos el cardenal ya en retiro, emérito, Juan Sandoval Iñiguez, que fue arzobispo de Guadalajara, violaron el principio de separación iglesia-estado en las pasadas elecciones. Voy a hablar con el episcopado a ver qué le responde. Y yo un aterrizaje de emergencia de un helicóptero en el Paseo de la Reforma. Va a ver qué gran historia, ¿sí? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Además, recuerde, viene el fin de semana. En la medida que pueda, quédese en casa, no baje la guardia, use cubrebocas. Hay mensajes. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que debe sancionar, que la Secretaría de Gobernación debe sancionar al arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, al cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez, que fue arzobispo de Guadalajara, y al párroco Mario Ángel Flores Ramos, tras acreditar proselitismo prohibido en las pasadas elecciones, con lo que violaron el principio de separación Iglesia-Estado. Ahora le aprecio a Monseñor Ramón Castro, secretario general de la SEM, que es el colegiado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que agrupa a todos los obispos de México. Monseñor Castro, gracias por contestarme. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Joaquín. Es un gusto saludarle a usted y a ese innumerable auditorio que lo sigue, de verdad. No, pues el gusto es mío que esté aquí, Monseñor. Y dígame, ¿tiene alguna reacción de la Conferencia del Episcopado a esta sanción que confirma el Tribunal Electoral? Pues contra nada menos que contra el cardenal Aguiar Retes, el cardenal Juan Sandoval y el sacerdote, el párroco, ¿sí? Flores Ramos. Así es, y faltaría un cuarto todavía, que es el padre de los Monteros, un legionario de Cristo. Eran 5 originalmente, y a Monseñor Pedro Pablo, obispo de Cancún, Chetumal, a él sí el fallo fue favorable a él. En cambio, esos otros 4, pues la resolución fue que deben ser sancionados. Entonces sí, la conferencia episcopal y su servidor, pues hemos manifestado una inconformidad. Ante todo, hemos dicho y escrito que respetamos las decisiones de los tribunales del país, pero ciertamente no compartimos los razonamientos expresados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nosotros los consideramos violatorios a un derecho humano, a un importante derecho humano en cualquier Estado democrático, que es precisamente la libertad de expresión. Sentimos que somos ciudadanos y sentimos que de ninguna manera hemos violado el principio de separación entre Iglesia y Estado, y de ahí que manifestemos esta inconformidad. Bueno, pero esta inconformidad, con todo respeto, Monseñor Castro, ¿cómo opera? ¿Para qué sirve? Al menos para manifestar algo que consideramos una injusticia y algo que viene a violar precisamente este derecho fundamental de todo ciudadano mexicano en este país, que es la libertad de expresión. Algunas personas nos han comentado si no sería la libertad de religión, de expresión religiosa. Sin embargo, antes de esa expresión religiosa está precisamente el derecho de la libertad de expresión. Si no hay una libertad de expresión, no va a haber tampoco una libertad de expresión religiosa. Entonces, a eso nos referimos, sobre todo que esto puede venir a ofrecer una jurisprudencia que será mucho más fácil en el futuro, sobre todo en el tiempo que se le avecina, pues de alguna manera dañar este derecho de los ciudadanos y también de aquellos que somos pastores. Ahora, esto es quizás el conflicto político pues más conocido, de más peso
no quiero decir más grave, ¿sí? Pero más importante que ha habido en mucho tiempo, político-religioso, con la Iglesia Católica. Sí, muy probablemente, porque no tengo, al menos en tiempos recientes, una manifestación de inconformidad de este tipo. Hicimos todo lo que fue posible para tratar de dialogar, de tender puentes, y bueno, el resultado es este. Ahora, bueno, ya sabemos, digo, el cardenal Carlos Aguiar siempre ha sido un hombre muy prudente, lo conozco hace muchos años, también conozco hace muchísimos años al cardenal Juan Sandoval Iñiguez, que pues la prudencia no es lo suyo, ¿sí? Lo hemos conocido en múltiples conflictos, en declaraciones conflictivas, pero a ver, ¿cómo Monseñor Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, cómo conciliar este mandato constitucional de separación Iglesia-Estado en asuntos políticos y lo que reivindica usted, y yo también, como derecho a la libertad de expresión? Mire, nosotros consideramos que no hubo ninguna violación a ese principio de separación, porque en ningún momento se invitó a la población a votar por un cierto partido o un cierto candidato. Fueron expresiones personales de la situación social de México, que todos sabemos no es precisamente una primavera. Entonces, en esas expresiones personales, y también permítame decir, don Joaquín, que la cuestión del cardenal Aguiar ni siquiera fue en un tiempo de promoción electoral, fue antes, fue mucho antes, y de verdad, si alguien mira el video por el cual es acusado, resulta sorpresivo que ahí también se le haya dado esta resolución. No dice absolutamente nada que sea comprometedor para este principio de separación. Entonces a eso es lo que nos referimos también, don Joaquín. Sí, porque en el caso del obispo de Quintana Roo, de Chetumal, sí, el legionario Ángel Espinosa de los Monteros, él llamó textualmente a pedir la luz de Dios para votar con responsabilidad, porque nunca habíamos estado tan mal. Ni un solo voto para los irresponsables, para los de la cultura de la muerte y de la división. Y el tribunal se lo pasó. Así es. Y en ese sentido van todas las demás. Jamás se mencionó un partido específico. Y en cuanto a la personalidad del cardenal Sandoval, son dos personalidades diferentes, son dos cariños diferentes. Entonces, en su manera de ser, él también ha reaccionado, ¿no? Y ahí, como bien sabemos, se realizó de nuevo una votación. En fin, pues Monseñor Castro, me da mucho gusto saludarlo, como siempre. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Cómo va con el COVID? ¿Cómo van los obispos? Bendito Dios, bien. Tenemos algunos obispos ciertamente contagiados de COVID. Han muerto 6 o 7 obispos y de momento, por gracia de Dios, estamos saliendo. Entre ellas las buenas noticias que don Onésimo Cepeda ya no está entubado, y eso es un signo muy, muy importante. Gracias a Dios. En fin, pues le mando un abrazo, Monseñor, y espero verlo pronto. Que esté muy bien. Igualmente, gracias. Don Joaquín. Muchísimas gracias. Qué amable. Esté muy bien, Monseñor Ramón Castro. Y Castro es el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y yo voy a ir a unos anuncios. Después de los anuncios termina la semana con una cuarta oleada imparable de contagios, de casos positivos, sí, y podría decirle a usted que en un momento voy a hablar con Rubén Cortés, porque es viernes, trae su canela fina, y también el presidente habla de cómo le fue. Hoy así amplió, porque ayer en su tuit dijo que había sido una reunión cordial, que efectivamente es una reunión cordial, como le digo, no vienen a un pleito, menos con un presidente. Pero yo ya dijo que el acuerdo con la secretaria de Energía de Estados Unidos, que visitó las 3 capillas, ¿sí? Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, las 3, dijo el presidente que acordaron revisar caso por caso, o sea, denuncia por denuncia, de cada empresa estadounidense que se sienta afectada en su momento por la eventual aprobación de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, que tiene prevista para este año. Bueno, tenía prevista para el año pasado, pero pues por el tema político no lo pudo lograr para este año. El presidente tiene 2 reformas constitucionales pendientes. La eléctrica,
y la electoral, que busca desaparecer a esta INE. Continuamos. Desde aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Recuerde que López Origa siempre es su mejor compañía. Hay mensajes. Contigo, Rubencito Cortés. Muchas felicidades. Fue tu cumple, Rubén. Te mando un abrazo. Sí, gracias. Ya escuché tu felicitación. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. ¿Y qué no vas a invitar nada o qué? Oye, ahora con el tema del Omicron, ya nadie invita nada, ¿eh? No, pero ahí te hice llegar un roncito rico, ¿eh? Sí, aquí lo tengo para... Guárdame, ¿eh? Sí, ahí te lo tengo para cuando ya esto se supere, digo. Pues adelante, Rubencito. Tenemos que vernos ya. Oye, pues estaba escuchando, Joaquín, los barruntos de la oposición a través de tu información, y yo creo que quien ha leído bien todo este asunto es Estados Unidos. Si te fijas, la secretaria de Energía ha encontrado espacio para reunirse, espacio y pretexto para reunirse con los aspirantes por Morena a la presidencia. Encontró espacio para reunirse con Ebrard, ¿viste? Bueno, habíamos hablado. Tú me decías hace 2 o 3 semanas que no veías en la oposición nada veías. ¿No? Y entonces, pues creo que Estados Unidos tampoco, el mensaje de esta visita es notable porque la secretaria se reunió con el canciller, encontró pretexto, lugar. La secretaria se reunió, encontró pretexto y lugar con Claudia Sheinbaum y pidió expresamente que Ricardo Monreal fuera el anfitrión en su conversación con los legisladores, o sea, no solo senadores, con los legisladores de este país. Y pidió que fuera Ricardo Monreal. Es una lectura que no hay que olvidar. Yo creo que estos 3 aspirantes de Morena tienen control territorial, tienen control de la calle, tienen control de lo que le llamamos coloquialmente la grilla, están en cargos importantes y pueden hacer una campaña desde ahora que yo creo que en la oposición no la están viendo. La oposición cree que Twitter, mira, viste, lo dije en inglés, Twitter, que Twitter es una herramienta nada más. No se puede hacer campaña nada más, ni locos, se puede hacer campaña en Twitter con mensajitos de 100 y tantas palabras. Hay que ir a la calle. Yo creo que el actual presidente, Joaquín, es quien demostró que hay que estar en la calle. Por eso es que yo, que era de lo que quería, me dejé llevar por el anzuelo de esto de la secretaria, pero era de lo que quería hablar contigo hoy, cómo la propaganda del gobierno, Joaquín, cómo incide, cómo influye, es algo que funciona. Soy testigo, hace muchísimos años que soy testigo de que la propaganda oficial funciona y funciona muy bien, como decía aquel anuncio de la sección amarilla, porque, mira, tú tienes esos datos en la uña mejor que nadie. Van en el sexenio, en los 3 años de gobierno van 107,000 y tantos homicidios dolosos. Es un asesinato cada 17 minutos y son 100 asesinatos al día. Acaba de salir el dato de homicidios, de feminicidios, 4,000. Entonces, el INEGI acaba de informar que 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. En el 19, con estas mismas cifras, Joaquín, eran 7 de cada 10. O sea, ahora se sienten más seguros los mexicanos. Y no ha mejorado nada la inseguridad. Tú tenías un dato en una columna tuya hace poco que apenas 4% ha mejorado. Es nada comparado, es nada. Entonces, pero la propaganda funciona, Joaquín. La gente escucha al presidente, la gente escucha en la mañana y escucha la caja de resonancia de los medios que repiten lo que dice el presidente, y ahora creo que van a estar mucho más cuidadosos con esta resolución de la Corte, que no sé, es un retruécano, no lo entiende nadie, es eso que dice la Corte. El caso es que, bueno, que dice qué opinión. Por ahí yo creo que va a haber un debate. El caso es que, Joaquín, sí funciona.
sí funciona, y estos tres candidatos, vuelvo, tienen esos resortes también, tienen los resortes de aparecer en los medios, tienen el poder para aparecer en los medios. No es lo mismo estar en el poder, Joaquín, para aparecer en los medios que estar en la oposición, sobre todo si es una oposición como la que vemos, tranquila, pasiva, peleada entre ellos, no acaban de ponerse de acuerdo por mucha alianza que haya, por mucha coalición que haya, que digan, en realidad no hay nada. Entonces, la secretaria sí lo vio, y vio también, Joaquín, que por ahí va la jugada. Creo que Morena está el próximo candidato, el próximo presidente o presidenta. Si la oposición no se pone las pilas, y yo creo que ya en 3 años conseguir un candidato es muy difícil, Joaquín. Ojalá para la sociedad mexicana la riqueza de la alternancia es lo mejor que puede pasar a la democracia. Hay que defender eso, hay que defender la alternancia, independientemente de las simpatías por tal o cual partido, pero hay que defender esa alternancia. Pero la oposición es la primera que debe de darle a los ciudadanos herramientas para que se pueda defender esa alternancia, Joaquín. Así es, y no hay. Te mando un abrazo, querido Rubén, que estés muy bien. Nos vemos abrazo largo, Joaquín. Te quiero mucho. Buen fin de semana. Gracias. El gran Rubén Cortés, gracias. Bueno, voy a los anuncios. Después de los anuncios, acaba de salir la primera caravana, ¿no? Entonces, bueno, le voy a decir a usted que acaba de salir la primera caravana migrante del año de Chiapas y ya la disolvieron. Tengo esta información, espero conseguirla ahora en el Hotel Xcaret en Quintana Roo. Una discusión entre huéspedes terminó a tiros, ¿sí? Y hay 3 heridos. Mira, ahí está. ¿Qué tiene en la mano derecha? Un arma. Esto en Xcaret. Y mientras esto pasa en Xcaret, una discusión, sí, entre huéspedes. Gente armada en un hotel. En Xcaret, una gente armada. Digo, pues, ¿de qué se trata? Pues de esto. ¿Y quién anda armado por la calle? Pues los policías, claro, las fuerzas de seguridad. Y de civiles, pues más bien los malosos que los buenos, ¿no? Pero además, veo que ahí va muy decidido y apuntando y disparando, claro. Bueno, Israel Aldave, como diría la senadora Maribel Villegas, oye, si no te gustan esos principios, tengo otros, tengo muchos, porque ha militado, pues solo le falta el PAN, ¿no, querido Israel? Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Podríamos decir que ha rompido el récord de Guinness de más militancia en todos los partidos políticos, solamente le falta el Partido del Trabajo y Encuentro Social. Ya estuvo en el PRI, en el PRD, también fíjate, Joaquín, que en el Partido Acción Nacional militó ahí 8 años, fue funcionaria de una administración emanada del Partido Verde Ecologista allá en su natal estado de Quintana Roo, y hoy se anuncia, Joaquín, que va a dejar a Morena para buscar ser la candidata de Movimiento Ciudadano ahí justamente al estado de Quintana Roo. Y es que hay que recordar, Joaquín, que ella pues no obtuvo los votos necesarios, no obtuvo la aprobación que se necesitaba en las encuestas hechas por el Movimiento de Regeneración Nacional, Joaquín, y simple y sencillamente pues no fue electa como la abanderada de este partido, y ella pues busca simple y sencillamente, Joaquín, pues ser gobernadora. Ahora va a Movimiento Ciudadano. Fíjate, Joaquín, que se tenía previsto que esta misma tarde se anunciara su registro, sin embargo se nos dice que por cuestiones de logística hoy no va a ser, va a ser en los próximos días, Joaquín, en donde ya se anuncie que Maribel Villegas pues va a militar en el quinto partido ya en su vida política, en esta ocasión para buscar ser la candidata de Movimiento Ciudadano al estado de Quintana Roo. Por supuesto va a tener que dejar la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, quien se va a quedar con 60 integrantes. Joaquín, récord Guinness, aquí por lo menos en el Senado de la República, y se lo lleva esta senadora Maribel Villegas. Ya sabes, ¿no, mi querido Israel? Si no te gustan mis principios, pues tengo otros, y otros, y otros, y otros, y otros. Siempre le quedará el PAN, ¿no? Sí, así es, Joaquín, y como lo comentábamos, también le puede quedar el Partido del Trabajo, Encuentro Social, o otros partidos que vayan surgiendo posteriormente, Joaquín. 5 partidos en los que ha militado Maribel Villegas, quien a partir de las próximas horas pues va a estar en Movimiento Ciudadano, Joaquín.
Bueno, pues allá cada quien y allá cada partido. Y esto es, por eso no hay fidelidad, no hay principio, no hay fidelidad partidista. 5 partidos por un proyecto de ambición personal, un cargo de elección popular. Voy contigo, Héctor Herrera. Pues la pandemia, estamos en los picos de la 4ª oleada, aquella que alguien llegó a decir que no iba a llegar. Puta, ¿qué tal si llega? Te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Efectivamente, pues sí, una semana bastante complicada por el tema de los contagios, de los casos positivos. En las últimas 24 horas, de hecho, se reportaron 50,373 casos positivos, nuevos casos, y pues desafortunadamente tenemos ahora 342,788 casos activos, que es una de las cifras también más altas. El caso activo, tú bien lo sabes, Joaquín, pues es la persona que está contagiando en cualquier parte de la República. De hecho, en el tema de los casos acumulados también tenemos una cifra bastante alta. Ya estamos en 4,545,683, y desafortunadamente también pues el tema de los fallecimientos, estamos hablando de 302,380. Fueron pues un reporte de 278 en las últimas 24 horas. De hecho, fíjate que en las entidades federativas donde en este momento pues los casos activos están intensos, muy confirmados, está Baja California Sur, la Ciudad de México, Tabasco, Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Y finalmente, fíjate que desde el inicio de la emergencia sanitaria, los números de contagios acumulados por estado son, en primer lugar, la Ciudad de México, que tiene 1,133,365 casos. Le siguen el Estado de México con 435,000, Nuevo León con 240,000, Guanajuato, Jalisco y Tabasco. Hemos de explicar, por supuesto, que la Ciudad de México y el Estado de México, pues por el tema demográfico sería muy explicable, pero está el caso de Tabasco, que también, o Jalisco, que también desde un principio ha mostrado pues un nivel alto de contagio, Joaquín. Gracias, Héctor Herrera. Vamos con la información de Xcaret, allá en Quintana Roo. En un hotel de Xcaret hubo una discusión entre huéspedes. Y sabe que terminó a tiros. Ya hay un muerto. La imagen ahí está. Un señor con unos aparentes pants, ¿no? Y con un arma en la mano derecha, una escuadra cromada en la mano derecha. ¿Qué puede haber sido la discusión? No lo sé. ¿Qué hacían estos huéspedes armados en el interior del hotel? Pues tampoco lo sé. El hecho es que hay 3 heridos y un muerto. En la tranquilidad y en la paz, ahí está el video, ahí están los tipos, y a ver. Ahí se ven a la distancia. Y ahí están los tipos porque es cuando se mueve la cámara. Ahí va caminando el que le decía a usted que traía el arma en la mano derecha. Y en el tiroteo, me repito, 3 heridos y un muerto. Bueno, esto es allá en Xcaret. Yo voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, bueno, pues le informo a usted que en Baja California liberan al sospechoso, como lo había comentado, de asesinar al periodista Margarito Martínez. ¿Y ahora qué? No, pues ya pasó, sí. Atacan a tiros a un abogado en Guadalajara, sí, ligado de un cierto modo a Morena. ¿Por qué? Porque es abogado de quien fuera superdelegado de Morena en Jalisco y también candidato al gobierno de Jalisco, Carlos Lomelín, ahí en plena Guadalajara. Ahora que el presidente ha dicho que con su autoridad moral ya no había, o casi no había bloqueo de casetas, ahí está la caseta, yo creo que es la más tomada permanentemente, que es la de Chilpancingo. Ahí si usted no se pone con 100 pesos no pasa. ¿Y sabe qué ocurre? Que además los de la concesionaria de la carretera, como no pagaste no tienes derecho al seguro. O sea que si tiene un accidente el seguro no lo cubre. Cuando no es por su culpa. No es por su culpa que no haya pagado la cuota, es culpa pues de la misma concesionaria y del gobierno que permite que se sigan tomando casetas, además con el engaño de decir que ya no se toman. Y ojo, a partir del lunes, para todos los amigos allá en la frontera, para todos los amigos en toda la frontera norte, a partir del lunes
Si usted quiere cruzar por tierra a Estados Unidos, necesita mostrar el esquema completo de vacunación. Se acabó. Antes solo era por vía aérea. Ahora es por vía terrestre. En la frontera, si usted no tiene el esquema completo de vacunación, no podrá cruzar a Estados Unidos. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Le recordamos bien el fin de semana. Es muy importante que se cuide. Si puede, quédese en casa y use cubrebocas. Bueno, la mañanera de hoy giró en un tema esencial, el tema energético. El presidente amplió un poco lo que había adelantado ayer en su cuenta de Twitter sobre el encuentro que tuvo con la secretaria de Energía de Estados Unidos. El presidente estuvo acompañado de Rocío Nale, de Marcelo Ebrard, del director de Pemex. Y quiero decirle que, pues ayer el presidente dijo que la reunión había sido muy cordial. Y qué bueno, a ver, estos enviados del presidente de Estados Unidos no vienen a pelear. Las peleas son abajo. Las discusiones. Con un presidente no se pelea, no se discute. Hoy amplió la reunión, el tema, la información, y dijo que habían acordado que en la reforma fiscal que él ya dio por hecha, en la reforma eléctrica, perdón, que ya dio por hecha, se iba a revisar caso por caso cada una de las quejas de las empresas de Estados Unidos. Y vamos a ver qué lleva eso, pero mientras tanto, ese fue un acuerdo. Un acuerdo a la espera de qué, de que se apruebe o no. Sara Palma. El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, revisar caso por caso de aquellas empresas del sector eléctrico que pudieran verse afectadas por la iniciativa de reforma que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de particulares. Aseguró que se trató de un diálogo cordial y respetuoso y se quedó con una buena impresión de ella, pues se trata de una mujer sensible, con mucha experiencia política y auténtica defensora de las mujeres y el medio ambiente. Detalló que le narró los motivos de la propuesta presidencial y de cómo ha tenido que ir resolviendo lo que llama entuertos, contratos abusivos y negocios privados que afectaban a la hacienda pública en áreas como energía, reclusorios y mantenimiento de carreteras. Aseguró que de parte de México hay disposición al diálogo. Ir viendo caso por caso, si ya una empresa tiene una inversión, ya hay una planta, pues hay que buscar la forma, ¿no?, de resolver. Pero si lo que quieren es seguir recibiendo subsidio que no recibe el consumidor doméstico, si lo que quieren es seguir pagando menos porque se le subsidia a las grandes empresas, pues ahí no se puede, porque eso es injusto. Señaló que algunos empresarios del sector eléctrico de origen español pretenden acusar al gobierno mexicano con Estados Unidos. Sin embargo, está claro que la administración de Joe Biden es respetuosa y no defiende la corrupción. Entonces ahí andan buscando protección, ¿no? Vamos a acusar porque va a expropiar. Nos vamos a quedar sin luz, va a haber apagones. Así es en Venezuela. Son ideas comunistas, cuando les debería dar vergüenza. Son unos reverendos ladrones. En el arranque de la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que haya concluido el proceso de compra de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas. Dijo que esto ayudará para que México tenga la soberanía energética. Es una muy buena noticia, es un avance. Imagínense desde cuándo México no compra. Siempre los tecnócratas se dedicaron a vender bienes de la nación. Es un hecho histórico que ahora estemos comprando, aún de manera simbólica, ¿no? Solo una empresa, una refinería, pero es un viraje completo en la política
de nuestro país. En un video grabado desde Texas, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, explicó que la refinería procesa diariamente más de 250,000 barriles entre gasolina, diésel y turbocina, y la operación fue de aproximadamente $600 millones, que dijo el presidente se pagaron gracias a los ahorros, sin recurrir al endeudamiento. También reconocer que nuestra contraparte, nuestros socios, Shell, tuvieron una actitud muy correcta, muy responsable, muy ética, nunca se agandallaron, nunca trataron de abusar, sobre todo tomando en cuenta que esta negociación la hicimos cuando el precio del crudo estaba en sus niveles históricamente más bajos. Con imágenes de Luis Fernando Ramos en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Bien, esto es en cuanto al encuentro que me parece muy importante. Bueno, la secretaria de Energía hizo de Estados Unidos una gran gira. Se reunió con Claudia Sheinbaum, luego dijo Claudia Sheinbaum que era para hablar de las energías limpias del futuro en la Ciudad de México. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Yo creo que fue una exposición mediática. También se reunió con Marcelo Ebrard y también se reunió, ¿sabe con quién? Con Ricardo Monreal. Ella pidió que se reunirse con el líder del Congreso, porque sabe que la reforma eléctrica finalmente tendrá que ser aprobada o no, o se decidirá en el Congreso, Cámara de Diputados, Senado de la República, con mayoría calificada en cada uno de los casos, y luego ser aprobada por 17 estados. Lo más fácil es que la aprueben los congresos de 17 estados, donde Morena tiene la mayoría amplia, y en eso sí más. El reto es construir la mayoría calificada que no tiene ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Jenny Valencia. La secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, confió en que el debate de la reforma eléctrica se pueda resolver para que México y Estados Unidos se asocien y hagan de América del Norte una área económica unificada hacia la descarbonización y rumbo a la energía limpia. Estamos aquí, el gobierno de Estados Unidos, con dos mensajes en realidad. El primero es que vemos una gran oportunidad en asociarnos con México para la energía limpia de aquí en adelante y para poder hacer que América del Norte pueda ser unificada, una área económica unificada con estos objetivos hacia la descarbonización. Y también nosotros esperamos que las cuestiones con respecto a la reforma energética se puedan resolver para entonces poder llegar a esta gran oportunidad, y sabemos que pues esto se está debatiendo justo ahora. La secretaria de Energía, Rocío Nale, destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó un buen tiempo para explicar a la secretaria de Energía de los Estados Unidos cuál es la política energética de México. Afirmó que vamos con todo el mundo hacia la transición energética, pero no es de un día para otro. Nos reunimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y me encantó la reunión porque hubo una interacción de bastante tiempo generó el presidente para explicar cuál es la política energética de México. Cómo cada país se acomoda a lo que tiene, a sus recursos naturales, a su propia demanda, pero cómo todo el mundo vamos caminando hacia la transición energética y, como dice su palabra, transitar. No es de un día para otro, es transitar, es caminar hacia. Y sería un absurdo desconectarse enseguida. En tanto que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, reconoció que les preocupa el tema de las emisiones de carbono, pero están trabajando para encontrar soluciones. Queremos de alguna manera empujar la economía y ser parte de una sociedad creciente, ocupados en los principales problemas del mundo. Nos preocupa las emisiones de carbono, nos preocupa el cómo poder establecer siempre una sociedad que sea adecuada a las prioridades que el mundo va teniendo y a las prioridades obviamente que nuestro país tiene. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, manifestó que parte de la grandeza de México y de Estados Unidos es mantener un mundo con una energía limpia y accesible. Dichos posicionamientos se dieron en el marco de la mesa redonda sobre las mujeres en el sector energético de México, organizado por el CCE y la Embajada de los Estados Unidos en México. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Mientras se discute la reforma eléctrica, usuarios y organizaciones están denunciando que les ha subido, que ha encarecido la CFE las tarifas de energía eléctrica. Yo le pregunto, ¿a usted le ha subido su recibo de luz? ¿A usted le ha subido? Porque ese es un factor. Héctor Herrera. Organizaciones civiles, legisladores y especialistas denuncian, Joaquín, que en plena discusión sobre la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad continúa aplicando cobros indebidos e injustificados y aseguran que pues es necesario establecer un mecanismo para proteger a los usuarios del servicio eléctrico, quienes son víctimas de los llamados recibos locos. La senadora Verónica Camino denuncia que persisten las quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad por estos cobros y señala que solo el año pasado la Comisión Federal recibió 25,058 quejas referentes a cobros indebidos, excesivos, errores de cálculo en el cobro de servicio o negativas del proveedor a brindar atención al usuario. Por su parte, Yazbek Oliva, asesora del Consejo de la Judicatura Federal en este tema energético, dice que en muchos de los casos, Joaquín, pues los cobros no coinciden con el consumo en los hogares. Además, dato de la Procuraduría Federal de Consumidor indica que solo en el 2020 en 8,891 casos se avaló el cobro indebido y únicamente en 1,645 se realizó un reembolso a los usuarios afectados. Joaquín, el reporte. En fin, la pregunta sigue siendo, señor, ¿a usted le ha subido su recibo de luz? Ahí está la medida. Usted mejor que nadie sabe si sube o si baja. Usted y su bolsillo, claro. Y bueno, voy contigo, Rocío Galván, porque el que habían señalado como asesino del periodista en Tijuana, pues resulta que lo tuvieron que liberar. ¿Por qué? Porque no era. Y todo lo que habían dicho, pues iban a ir al fondo, cayera quien cayera, que la ley y el respeto al Estado de Derecho, nada. Un caso más que se va a contabilizar en la impunidad de asesinato a periodistas. Y le repito el dato que tiene la Subsecretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas. 9 de cada 10 asesinatos de periodistas quedan impunes. 9 de cada 10. Por eso las matanzas. Te escucho, Rocío. Joaquín, tal y como te explicaba, nuestro compañero Margarito Martínez Esquivel fue velado por cientos de personas, tanto del gremio periodístico como funcionarios y familiares y amigos. Este viernes será despedido con una misa que es organizada por su propia familia, también Joaquín, y por la tarde representantes de diferentes grupos de periodistas van a realizar una vigilia frente al Centro Cultural Tijuana, muy cerca de la línea internacional, para pedir que las autoridades esclarezcan pronto este caso. Decirte también, Joaquín, que la tarde del jueves fue liberado Ángel N., administrador de una página de Facebook que había amenazado a Margarito, y la Fiscalía dijo que las investigaciones continúan, pero no ha habido más luz al respecto de este caso. Es la información que tenemos hasta el momento, Joaquín. Y el país, Karina Macías. Gracias, Joaquín. En Chiapas salió la primera caravana migrante de este año ante la negativa del Instituto Nacional de Migración para otorgarles documentos migratorios que les permitan llegar a Estados Unidos. En Guerrero, el secretario general de la sección 19 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado, Mario Alonso Quevedo, fue atacado a tiros junto a sus 2 acompañantes por la calzada a pie de la cuesta. Los 3 resultaron heridos. En Veracruz, los 4 elementos de seguridad, 2 policías y 2 marinos que golpearon a 2 jóvenes en el municipio de Córdoba, en la zona centro, fueron cesados de su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones. En Tamaulipas, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado detuvieron a Alexis N., presunto feminicida de Mariana Reyes Vargas, estudiante normalista asesinada en Hidalgo en febrero de 2020. En Nuevo León, la entrada de un nuevo frente frío provocó la caída de agua-nieve en los municipios de Zaragoza y Anáhuac. Además, se registraron varios choques por el asfalto mojado. Joaquín. Muchas gracias, Karina. Les recuerdo que le invito, hoy se estrenó el capítulo 3 de la segunda temporada de Joaquín Marín de Dopingüe. Lo tienen todas mis redes en lopezdoriga.com, en Facebook, en Instagram, en YouTube. En todas está Joaquín Marín de Dopingüe. Le invito a que lo vea, la va a pasar bien. Y eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche, claro. Y ahora que me vea.
también que me sigan las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí, como todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Y le recuerdo, por favor, cuídese porque los contagios están disparados en los niveles más altos de toda la pandemia. Y como le digo siempre, si usted no se cuida, nadie, absolutamente nadie lo va a cuidar. Que pase un gran fin de semana.